Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante que es el libro de Samuel. Estamos comenzando los primeros capítulos. Todo lo que significa un camino de compromiso sobre todo. Estamos desde los versículos 22 del capítulo 2. Elí era muy viejo y oyó hablar de todo lo que hacían sus hijos en Israel y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces les dijo: ¿por qué hacen esas cosas? Oigo hablar a todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. No, hijos míos, no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios interviene como árbitro. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. En cambio, el joven Samuel iba creciendo y era apreciado por Dios y por todos los hombres. Entonces esto es lo que nos pone aquí en el versículo 26. Incluso en el versículo 25, o para que el versículo 25, de algunas cositas de cuál es un poco el objetivo también de todo este escrito. Aquí dice, ¿qué puede interceder? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. No escucharon la voz de su padre. Pero después continúa el por qué. Dice, porque el Señor quería hacerlos morir. Es decir, aquí también nosotros estamos entendiendo, ya hemos Guriñandé en los otros cursos bíblicos, pero ya repetí, en sintonía, decíamos que aquí hay como una disputa también entre el templo de Silo y el templo de Jerusalén. ¿Quién era el templo que verdaderamente representaba la presencia de Dios? Y entonces, de cierta manera, uno u otro debe quedar bien y uno u otro debe quedar mal, ¿verdad? Para decir, este es el verdadero templo. Tú ya peandas y lo me bañan de la confianza necesaria. Y es lo que aquí nosotros estamos
viendo y estamos encontrando. Y hay muchos pequeños detalles, ¿verdad?, que nosotros vamos viendo aquí. Primero, que Elí, dice, ya era muy viejo. Él escucha hablar también de todo lo que hacían sus hijos a Israel. Escuchaba hablar, oendú. Y es por eso que después, y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, aquí hay una cierta intervención, es decir, Elí que se acerca, les dice, el abellapoa. Pero esto es como estar desprestigiando. Aupeago es el autor sagrado, ¿por qué? Porque la prevalencia del templo, el templo verdaderamente querido por Dios, el templo que yo elegí, el Señor en los libros que son justamente los libros históricos. Recordemos que Samuel entra dentro de los libros, la clasificación de los libros históricos. La Shea de Cacue de Yara es Jerusalén. Y entonces, de cierta manera, aquí también Silo se está un poco desprestigiando. Y miren qué clase de sacerdote tenemos aquí. Miren qué clase de personas son las que están sirviendo en este templo. ¿Entendés? Hacia dónde va caminando. Y después lo que recién dijimos y estuvimos leyendo cuando decíamos, porque el Señor quería hacerlos morir. Oye, ellos no escuchaban a su padre, dice, pero es como una cosa que ellos tenían ahí, estaban encerrados, estaban ya prácticamente viciados con todas estas cosas y entonces no se mueven para nada. Ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería hacerlos morir. A los crímenes enumerados que ya hemos visto anteriormente se añade el texto, el de abusar de las mujeres que cuidaban tal vez de la limpieza y atendían a la conversión del ajuar, del santuario. Todo lo que era esta conservación, todo lo que era la limpieza, todo lo que era entonces el tener siempre allí presente para todo lo que era el holocausto. Imagínense lo que significa en un santuario. Pero se nota al mismo tiempo que el santuario de Silo era un santuario muy importante, ¿verdad? Había esa el abella pellante ahí, sino que te va demostrando que el santuario tiene su importancia, hay mucha gente que se acerca. Toda la parte del norte, entonces, al comienzo parece que se centra mucho en este santuario de Silo. Parece que el santuario de Jerusalén va apareciendo después, ¿se acuerdan? Que primero incluso David mismo, comienza reinando en Hebrón. Después él tomará de los jebuseos Jerusalén. Y después desde ahí entonces decimos que el Señor es el que quiso, el Señor el que ha elegido ese lugar, Jerusalén, el lugar de donde deben manifestarse. Incluso nosotros sabemos que hacia el norte comienzan otros. Está el famoso Gilgal, está el famoso Betel, y aquí aparece también esto de Silo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El Papa Francisco subió al avión papal con unos 70 periodistas para iniciar el 38º viaje internacional de su pontificado, Kazajistán. El Papa, una vez dentro, transmitió un breve mensaje a los que estaban a bordo. Buongiorno, grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto in questo viaggio. Vi auguro un buon viaggio, un buon lavoro e poi parleremo al rientro. Grazie, buona giornata. Como es habitual en sus viajes, el Papa suele saludar individualmente a los periodistas. Preguntado por un posible encuentro con el presidente chino Xi Jinping, que estará en Nur-Sultán mientras él está allí, el Papa Francisco dijo que no tenía noticias al respecto, pero afirmó que estaría dispuesto a viajar a China para verlo. Varios periodistas también le ofrecieron regalos como este de la comunidad católica de Mozambique, donde recientemente fue asesinada una religiosa. El avión no entró en el espacio aéreo de Rusia. Al entrar en Kazajistán, el avión del Papa fue escoltado hasta Nur-Sultán con cazas militares F-16.
Tras el vuelo de 6 horas y media desde Roma, el Papa aterrizó en Kazajistán y entró en la terminal presidencial VIP del aeropuerto en silla de ruedas. Allí se reunió con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. Este agradeció al Papa su visita para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. A continuación, el Papa saludó a los miembros del equipo de gobierno de Kazajistán antes de presentar al presidente Tokayev a los miembros del cuerpo diplomático del Vaticano. Todavía queda tiempo para la Jornada Mundial de la Juventud, pero el Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes para que se vayan preparando. En él les anima a reflexionar sobre cuáles son sus prioridades y qué es lo que les mueve. También les sugiere contemplar las catástrofes humanitarias actuales para no caer en la cultura de la indiferencia. A lo largo de su pontificado, Francisco ha pedido a los jóvenes valentía para afrontar los problemas de la vida, que aprendan a aceptarse como son y que no se olviden de sus abuelos, de los que tienen tanto que aprender. Il futuro dei giovani è attenzione, però giovani con due qualità, giovani con le ali e con le radici. Con le ali per volare e le radici per stare in terra. Le ali per volare, sognare, creare. E le radici per ricevere dagli anziani la saggezza che vi offrono. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa será del 1 al 6 de agosto del año que viene, aunque a nivel diocesano se celebrará el próximo 20 de noviembre. Desde el auge del Estado Islámico, los atentados fundamentalistas en Europa, el Papa está promoviendo el diálogo entre líderes de distintas religiones para mandar mensajes como este. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. El viaje a Kazajistán va en esa línea de promover el diálogo entre líderes religiosos a favor de la paz. De hecho, esta no será exactamente una visita pastoral. Así lo explicaba el obispo José Luis Mumbiela en un encuentro organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se ha pedido que no se lleven carteles, pancartas, como hubo con la visita de Juan Pablo II, que había pancartas típicas que a veces ponen en las plazas de la Papa, ¿no? Y ven a mi país, te esperamos, te queremos y no sé, ¿no? Pues así. O banderas, ¿no? Han dicho pues que no se lleve nada de esto. El tono del viaje será sobrio. No se quiere que el protagonismo de Francisco o un excesivo alboroto de los católicos hiera susceptibilidades en otros líderes. Por eso el obispo Mumbiela recuerda que el mejor modo de apoyar este viaje por la paz es rezando. Cada cual pues lleva sus motivos y sus oraciones y sus peticiones a Dios en el interior de su corazón. Y lo importante no es que el Papa lo vea, sino que el Señor lo escuche, lo que tienes en tu corazón, ¿no? Y creo que eso es más bonito que llevar una pancarta o algo así, ¿no? A pesar de todo, el Papa también dedicará un espacio a los apenas 200.000 católicos que viven en este país de 19 millones de habitantes. Celebrará misa y tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas. Se espera que en el Congreso de Kazajistán se envíe un mensaje por la paz, especialmente ahora que hay guerra en Ucrania. De Rusia vendrá una delegación del Patriarcado, pero no se sabe si se reunirán con Francisco. En el primer discurso de Francisco en Kazajistán no faltaron referencias a la guerra en Ucrania. Dijo que el mundo debía recuperar el espíritu de Helsinki, el pacto firmado en 1975 entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, donde se declaraba la inviolabilidad de las fronteras europeas. Abbiamo bisogno di leader che, a livello internazionale, permettano ai popoli di comprendersi e dialogare e generino un nuovo spirito di Helsinki, la volontà di rafforzare il multilateralismo, di costruire un mondo più stabile e pacifico, pensando alle nuove generazioni. El Papa aprovechó un proverbio local kazajo para recordar que un mundo globalizado está obligado a permanecer unido. La fonte del successo è l'unità, recita un bel proverbio locale.
El discurso de Francisco fue completo, denunció las injusticias que provoca una desigual distribución de las riquezas, criticó extremismos y populismos. Con respecto a Kazajistán, alabó su compromiso por usar menos carbón y proteger el medio ambiente, y también valoró su capacidad de respetar a las distintas religiones. Prueba de ello sería el hecho de que el Congreso Interreligioso se organice allí. Estas fueron las primeras palabras de Francisco en Kazajistán. Habló ante las autoridades políticas del país y se trata del discurso más político del viaje. El Papa habló sentado como hizo en su viaje a Canadá a causa de los problemas de rodilla. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Nosotros estamos capítulo 2 y así vamos avanzando. Estamos leyendo de los versículos desde el 22 al 26. Elí que reprende a sus hijos, es decir, les llama la atención, porque ya todos los otros crímenes que hemos enumerado estamos ya por la Ibaías y Guayinaguri, ¿verdad? Y ahora se añade también este texto, el de abusar de las mujeres que cuidaban quizá de la limpieza y atendían a la conservación del ajuar del santuario. Vamos a leer un poco el capítulo 35 del Éxodo. Éxodo 35, versículo 25, nos va a contar, ¿verdad?, lo que sucede con respecto a estas que se encargan. Dice así: todas las mujeres que tenían habilidad para ello hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. Y otras mujeres habilidosas se ofrecieron para hilar el
pelo de cabra. Los otros principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. Bueno, así entonces se está describiendo los donativos, ¿verdad?, de los israelitas para el templo. Porque hay una convocación, recordemos que estamos en el capítulo 35, la ejecución ya de las prescripciones cultuales, pero la convocatoria de Moisés para la construcción del santuario. Ahora yo me la regalo, entero este, hoy le iba a leer, hoy lo ya poco a pe, ya poco a ver otra cosa. A ver, bueno, pero aquí estábamos queriendo demostrar y estábamos diciendo que siempre habían personas que se encargaban del cuidado, la conservación. Que dice que los hijos de Elí venían y que también abusaban, cómo se acostaban, dice, con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces, acuerda, con el poder que tenían, entonces, como dueños y señores del santuario, ¿verdad? Y entonces aprovechaban de estas mujeres. Ahora, los críticos independientes o bien cancelan las palabras que hacen referencia a estas relaciones ilícitas por creerlas una glosa redaccional, o las interpretan a la prostitución sagrada, cabe al santuario, a imitación de los cultos licenciosos de los cananeos. Bueno, es una posibilidad también, ¿verdad? Porque siempre aquí, pero recordemos lo que nosotros tenemos que pensar bien para hilar un poco lo que lleva, lo conductor de lo que quiere enseñar la Biblia. Es siempre entender ese principio, que la Biblia es un libro pedagógico. Entonces remañar hishar hindú aupeariren dereñe punta lleva reya pogina penderes hishagua. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Verdad? Y entonces desde ahí vamos dando ese paso muy importante. Entonces aquí directamente se ve que esta prostitución, incluso nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, esta prostitución era severamente prohibida en la ley. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio 23, es decir, en el culto de Israel no existía la prostitución sagrada. 23, 17, 18 dice: se quedará contigo entre los tuyos en el lugar que él elija en la ciudad que más le agrade y no lo molestarás. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. Directamente, entonces, aquí te está hablando de esa prostitución sagrada, pero te está diciendo, ningún hombre o mujer practicará la prostitución sagrada. Por eso, entonces, también hay que ver qué es lo que estaba queriendo decir. ¿Será que era una prostitución sagrada lo que estamos diciendo? A pesar de que aquí te dice muy claramente. Entonces le dice, ¿y cómo se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro? Prestaban servicio, upeala más o menos, opita y mi upebe jinayema. ¿Será que el prestar servicio se refería a la prostitución sagrada, como algunos estudiosos quieren dar a entender? Pero sabemos que se practicó en épocas de decadencia religiosa. En épocas de decadencia religiosa, la prostitución sagrada parece que existió. Y eso hay denuncias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a los grandes
profetas, los primeros profetas, hacen una denuncia tremenda con respecto a la prostitución sagrada que no se tendría que practicar, ¿verdad? Pero y vas a ver algunos con la decadencia, justamente después ellos están haciéndolo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar un poco aquí los profetas, sobre todo tenemos en Oseas, capítulo 4, 14, dice así: pero yo no pediré cuenta a sus hijas por su prostitución, ni a sus nueras por su adulterio, porque ellos mismos se van aparte con prostitutas y ofrecen sacrificios con las consagradas a la prostitución. ¿Se dan cuenta entonces? Esto lo está echando en cara nada más y nada menos que el profeta Oseas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe'e, YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ok. Las calles de Madrid están vacías todavía. Está temprano, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento vamos a iniciar nuestra peregrinación. Vámonos para Ávila.
Bueno, y aquí estamos con este suculento desayuno europeo. Una de las cosas que uno extraña en Europa son los frijolitos, los huevitos. Aquí tenemos un sándwich con queso, un poco de fruta, jamón. Y con esto llegamos a media mañana. ¡Vámonos! Muy bien, comienza esta aventura. En este autobús vamos a recorrer de Madrid a Ávila aproximadamente hora y media. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Santa María va, por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ahora lo mismo, pero aplaudir. Después de un recorrido de aproximadamente hora y media, estamos llegando a la ciudad de Ávila, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, la cuna de Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Son aproximadamente 60.000 habitantes. Y nos comentaba la guía turística que estas murallas que podemos ver acá son las segundas más importantes del mundo. Después de la muralla china, estas son las mejor conservadas porque se conservan precisamente así enteras. Son aproximadamente 2 kilómetros los que rodean de muralla esta ciudad de Ávila, construida, repito, prácticamente sobre la roca. Por aquí tenemos un mirador que es donde llegan los peregrinos a tomar fotos de la ciudad. El gentilicio de Ávila me llamó la atención. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Ávila? Es abulense o avilés. Aquí vemos las murallas de esta hermosa ciudad. Este lugar en donde nos encontramos se llama el Humilladero de los Cuatro Postes, precisamente por lo que estamos observando aquí. Estos 4 postes de donde se toman pues muy buenas fotografías. Esta ciudad también es llamada como la ciudad de los cantos y los santos. Dicho sea de paso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Santa Teresa es patrona de los escritores y San Juan de Ávila, si no me equivoco, es patrón de los poetas. Así que tenemos por aquí mucho arte, mucha santidad, mucha literatura. Bien, pues aquí estamos en este mirador y vamos a internarnos en esa ciudad que vemos ahí al fondo, Ávila. Hacer locura, carreterito que te den. Esta es la Basílica de San Vicente. Al entrar en la ciudad de Ávila, lo primero que encontramos es la Basílica de San Vicente. Esta basílica pues tiene un estilo románico, que es un estilo así bastante rústico, tallado en piedra. Pero pues a diferencia del gótico que va a llegar más tarde, este estilo pues es muy austero. En piedra están forjadas pues las imágenes de los apóstoles, del Sagrado Corazón, entre otros. Y aquí tenemos la entrada principal de la Catedral de Ávila. Si se fijan, toda la decoración
de estos edificios pues son hechos en piedra. Como dijimos anteriormente, toda la ciudad de Ávila prácticamente está construida sobre roca. Y pues vamos a dirigirnos a la casa de Santa Teresa de Ávila. Esta es una de las calles pues principales y típicas de aquí de Ávila. Y aquí nos encontramos pues en el lugar donde vivió Santa Teresa de Ávila, siendo una santa pues muy famosa, por decirlo así. Bueno, recibió los estigmas de Jesús, una mística, escritora, etc. Pues su cuerpo fue literalmente despedazado en distintas reliquias, una mano por aquí, un dedo por allá, etc. Pero acá, de hecho, en este lugar se conserva un dedo de Santa Teresa. Aquí tenemos una estatua de la santa. Esta es la iglesia pues de Santa Teresa, el lugar natal de donde vivió la santa. Este es el sitio donde nació y pues vivió Santa Teresa de Jesús, santa y mística. Bien, pues vamos a concluir este video aquí, un poco corto de este recorrido en Ávila, con estas imágenes de la iglesia en donde pues fue el lugar donde nació y vivió Santa Teresa. Aquí en este lugar ahí tenemos un par de reliquias, solo que ahí no se pueden tomar fotos ni videos. Y ahí también uno se puede suscribir a una revista. En fin, esta es como la cuna de esta gran santa y mística, Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos hablando nosotros desde el libro de Samuel. Estamos hablando y estamos viendo esto de la prostitución sagrada. Aquí algunos autores, ¿verdad?, hablan y dicen, bueno, Ávila, los hijos de Elí lo que estaban practicando era nada más que la prostitución sagrada, ¿verdad? Pero recordemos que no era permitido, nosotros decíamos del libro del Deuteronomio directamente. Pero al mismo tiempo también parece que de cierta manera existió, por lo menos el profeta Oseas nos habla de que existían en ciertos tiempos, dice, de decadencia, esa prostitución religiosa. Entonces vamos a mirar otro texto, podemos mirar en el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 14, versículo 24. Nos habla aquí también de esta prostitución religiosa. Dice de esta manera. Incluso dice, se llegó a tener en el país consagrados. Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Entonces incluso se llegó a tener en el país consagrados. Upeago dice entonces la prostitución religiosa. Vamos a mirar un poquitito antes en el 23. También ellos se erigieron lugares altos, piedras conmemorativas y postes sagrados en cualquier colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso se llegó a tener en el país consagrados.
consagrados. Entonces se está refiriendo a la prostitución. Se llegó a tener. Esa es la decadencia de la que estamos hablando. Entonces, luego tenemos en el 15:12, también del primer libro de los Reyes, dice lo siguiente: expulsó del país a los consagrados. Entonces se utiliza la palabra consagrados para decir la prostitución religiosa. Y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Este es el reinado de Asa. Luego, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 7. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo, vamos hasta el 23, versículo 7, nos dice lo siguiente. Dice: derribó las casas de las consagradas. Ahí está la palabra, por lo menos en la traducción que tenemos es la palabra de las consagradas o consagrados, que había en la casa del Señor, y donde las mujeres tejían mantos para Asherah, este es el dios entonces, incluso tejían mantos para Asherah. Bueno, es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se nos va presentando. La Biblia, leído dentro de la Biblia, nos hace entender mejor cuál es la problemática. Entonces, por eso algunos decían directamente, bueno, lo que están haciendo aquí, porque como se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces les digo, ¿por qué hacen esas cosas? Oigo hablar de todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. No, hijos míos, no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del Señor. Bueno, esto es lo que nos está presentando con respecto al pecado. Los hijos de Eli. Entonces, suprimen algunos autores católicos todo este versículo, ¿verdad? Porque dicen que es una cosa que se introdujo después, por una parte. Elí reprende a sus hijos echándoles en cara la mala fama que se han granjeado ante el público. Les echa en cara, les dice, les reúne, les habla. Ahora, en el primer caso, nosotros vemos aquí, ante esta mala fama que se han granjeado ante el público, no han pecado contra los hombres, sino que contra Dios. Directamente está diciendo, no han pecado contra los hombres, sino que contra Dios. En el primer caso, la cuestión se lleva a las autoridades entre los hombres, que en nombre de Dios dictan justicia. Pero en caso de pecar contra Dios mismo, nadie puede intervenir por no disponer de los medios de expiación que la misericordia de Dios puso a nuestro alcance. Por no disponer de los medios de propiciación que la misericordia de Dios puso a nuestro alcance. Pero por faltarle ya las fuerzas, pues Elí era ya muy viejo, no los castigó. Aquí está, atención. El autor sagrado subraya este aspecto. El autor sagrado nos quiere dar a entender. Lo castiga y llega. Oye, en de en una forma de tomar decisiones, porque dice tampoco a ellos les fue concedida la gracia de escuchar las amonestaciones de su padre y cambiar vida. O sea que Abe ya le imagina dos elementos teológicos importantes. Por una parte, Elí, siendo sacerdote, siendo el que está al frente. Está bien, podemos decir, hey, Mango les reprendió, les dijo que no está bien lo que están haciendo. Acuando ya pues no pena leituar. Pero al mismo tiempo ellos no cambian vida, ellos continúan igual. Entonces aquí el problema va a ser justamente el hecho de no tomar una decisión y no tomar realmente un camino, una metodología para sacarlos
de esa situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que viene a nuestro encuentro, como siempre nos ayuda a reflexionar. Y estamos leyendo en estos días el libro de los Proverbios. En este momento tenemos el capítulo 21 del 1 al 6, luego del 10 al 13. El corazón del rey es una corriente de agua en manos del Señor. Él lo dirige hacia donde quiere. Él lo dirige al hombre que le parece que todo su camino es recto. Pero el Señor pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Los ojos altaneros, el corazón arrogante, la luz de los malvados, todo eso es pecado. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita acaba en la indigencia. Tesoros adquiridos con engaño son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. El alma del malvado desea el mal. Él no se apiada de su prójimo. El simple se hace sabio cuando se castiga al insolente y asimila la ciencia cuando se instruye al sabio. Y así continúa este libro de los Proverbios. Y por ahí te digo, lleva maishaba peñande yara huicuabome iñande haicuame iñande pehendumi que na gobeseñe au pecha be pehendurire peikuahanguamba evala yerurea bm. Es interesante. Tesoros adquiridos con engaños son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Upea, por ejemplo, en interesante forma la lleva porque ñande te ves estaba en la pecha de acá. Upea dice todo lo que son estas licitaciones, ¿verdad? Así, pero en formas fraudulentas, los robos, el quitar al pobre el remedio de un hospital,
el quitar al pobre entonces la posibilidad de tener unas buenas calles, el quitar al pobre la posibilidad entonces de tener buena educación. Apeisa ya es. Umimba eumia dice ñanemonda. Umimba eumia dice JPA. Pemboriahui, pero el emboriajuinte, sino que de toda la comunidad, lo que le pertenece a la comunidad. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios a través del libro de los Proverbios, yo puedo ir en día. Iñan de pe mañana que na pe na pe tu ume. Habe kwa pona que namba epa pe ya pojina hamba eisa pe ya pojina pe ko pona hangwa hape construir hangwa el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos hablando sobre este capítulo muy lindo, interesante, ¿verdad? Que nos presenta el primer libro de Samuel. Estamos hablando en este momento de los reproches de Elí a sus hijos. Pero nos está mostrando y nos está diciendo, en realidad, fíjense, de este elemento fundamental y esencial para nosotros entenderlo, que Elí le reprende ciertamente a sus hijos. Les dice, ¿por qué hacen esas cosas? Oigo hablar a todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. Y entre ellos también, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, el hecho de que se acostaban con las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Pero no toma entonces las debidas precauciones para castigar verdaderamente y para sacar y para evitar. O sea que oñe eminte. Y parece que por aquí está el problema que nos está queriendo mostrar. Tampoco a ellos les fue concedida la gracia de escuchar las amonestaciones de su padre. Dice, Elí ya era muy viejo y no los castigó. No los castigó. Indeshuecuera, omoñe emishuecuera, agendujina upea. Meneumi otro ojendo y mishueco allá y tu llama oindeco, papayan de tu llama, aquí te pena en secuera, orero yapota, la orero y cuao y palaro yapoana. Y entonces ellos tampoco reciben esta gracia de escuchar las amonestaciones de su padre y cambiar vida, pues quería Yahvé, dice, matarlos. Quería Yahvé matarlos, es decir, no les da esta posibilidad de la conversión. Endureció Dios su corazón como hizo Canaán. Niega a Dios las gracias eficaces para la conversión a los que las rechazan y no cooperan con las mismas. Aquí sí que tenemos una teología muy interesante, ¿verdad? Una teología muy interesante. Porque aquí enseguida vamos a decir, Baisha que upesha ñande yara, ta lleva. Baisha guañande yara, biopea, aipo, yucasea y yubecuera. Les niega, dice, la gracia para que ellos se puedan convertir. La gracia eficaz para una verdadera conversión. Aupeaña por andú enseguida. Parece que nosotros enseguida pensamos y carburamos con eso. Pero por otra parte decimos que Dios niega las gracias eficaces para la conversión a los que las rechazan y no cooperan con la gracia de Dios. Rechazan y no cooperan con la gracia de Dios. Y entonces, aquí podemos entender que esa gracia de Dios se está manifestando a través de estas personas que le están incitando, ayudando, llamando la atención. Bueno, sin embargo, ellos prefieren seguir en esa situación. Rechazan la propuesta y no cooperan para que exista una verdadera conversión. Esto para nosotros ya da una magnífica
posibilidad de pensar, reflexionar, entender, porque Dios nos está diciendo, yo te doy la posibilidad. Serombo eina, ya enducande, o imantarango, mi yañandemba, evala yaponamba, ella yapoñaina. Sin embargo, nosotros rechazamos por una parte y por otra parte no cooperamos para que exista este cambio. Mientras Elí caminaba a marcha forzada ya hacia el sepulcro, y tu llama oía lleva, sus hijos, sin embargo, se adentraban por los caminos de la perdición. ¿Se dan cuenta? Aquí hay dos elementos. Y lo que dijimos desde el comienzo, está la cuestión del templo de Jerusalén y por otra parte está el templo de Silo. El autor sagrado, ciertamente, que de estos textos son desde una teología que nosotros conocemos, que es la teología directamente que pertenece al judaísmo, es decir, a la tribu de Judá, a los que se centran en el templo de Israel, pero en el sentido de Jerusalén como el centro. Entonces, el que yo elegí es allí, Jerusalén. Bueno, todo esto nos hace pensar y nos hace elaborar. Es un camino muy interesante que nosotros vamos encontrando. Pero aquí nos dice directamente que él iba caminando hacia el sepulcro. Y por otra parte, sus hijos que se están adentrando hacia los caminos de la perdición. Los caminos de la perdición. Samuel, como un astro que se levanta en el firmamento, crecía en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres, como lo dice también, como lo dice, ¿verdad? También la misma Sagrada Escritura de Jesús. Es lo mismo, ¿verdad? Que nos está diciendo. El hecho de crecía en edad. Samuel Coabe. En cuanto que los hijos de Elí, o Guatabaí, ya poi venían de Yara o Yeruriashbe. Acuerda hoy co iñacane, o ya polo ya posea, no hendui y túame. Mamina va ya pues. Cualquier cosa hace, ¿verdad? Eso es abuso de poder, podemos decir también, ¿verdad? Como ellos estaban al frente del templo, ellos eran mirados ahí como los que están dirigiendo, organizando el templo, pero se aprovechan. Entonces, queridos amigos, nosotros también, cuando hacemos nuestra reflexión, añandeña mañaya llave y peñandere coebe, ella bañandeña y coñaina, amba eva la ñandeña yapoañaina. Si nosotros tuviésemos, ¿verdad?, esto bien claro, si nosotros tuviésemos esto, pero así de una manera bien centrada, entenderíamos mucho mejor, ¿verdad?, hacia qué cosa Dios nos llama, hacia qué cosa Dios ñande atoina, ñande atoimi, ñande noia, ñande pecha la sei potainare y puicuy vendere coe. Y por eso Samuel, como un astro, ¿verdad?, que se va levantando en el firmamento, dice, crecía en edad, crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, como se dice también de Jesús, decíamos nosotros, ¿verdad? De Jesús también se dice que Jesús crecía, que Jesús iba de a poquito, entonces fortaleciéndose en la gracia de Dios. Es decir, la fuerza, la gracia de Dios que se va manifestando en esta persona en forma congruente, en forma positiva, porque eso es lo que pasa entonces en la vida de Samuel. Pero por otra parte nos damos cuenta que con esto de que los hijos de Elí, él que va camino a la tumba y Tuyaima, y los otros que están haciendo cualquier cosa, sabemos hacia dónde va el destino del santuario de Silo. Y así vamos a encontrar después el santuario de Jerusalén como el centro que Dios quiso y que todos tienen que confluir hacia Jerusalén. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. Reciban su protección siempre en la vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.